Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, y hoy explicaré en qué consiste la Legal Tech publicitaria y por qué no solo es procesar normas locales, no solo consiste, no solo se basa en procesar normas locales. Y es que la validez jurídica es la coincidencia del caso, es decir, de la relación jurídica publicitaria con el deber ser jurídico, con la forma en la cual debe existir la publicidad y en general el caso, es decir, la relación jurídica. Entonces, Legal Tech, la tecnología legal, por ende con inteligencia artificial en la actualidad, es un producto que permite potenciar la forma de lograr validez jurídica y por ende potencia el trabajo de los abogados, de los profesionales del derecho, el ejercicio jurídico profesional, cuando es un producto que por ende existe con armonía jurídica, porque existe, es decir, se ha creado, se ha logrado con armonía jurídica, de una forma conforme con el fundamento jurídico, es decir, de una forma conforme con la forma, es decir, los elementos, los requisitos de la libertad y por ende dentro de ello el límite jurídicamente, y es un producto que a la vez cuando se emplea diligentemente por parte de los abogados, optimiza, aumenta el rendimiento, aumenta la forma de la agilidad, es decir, simplifica la forma de lograr, aumenta la forma de la agilidad de lograr, en la forma de lograr validez jurídica, conformidad jurídica. Entonces, esto no solo se basa en atender, en incluir mediante el producto de Legal Tech lo definido mediante normas locales, los artículos de las normas locales, sino que se trata de incluir el todo del derecho a la medida de cómo aplique, proceda, se deba cumplir en cada caso publicitario, preventivo, es decir, para que el caso exista válidamente y por ende la publicidad sea válida, y correctivamente para lograr resolver, solucionar los conflictos que existan en materia publicitaria. Entonces, esto solo se da cuando se incluye, claro, de una parte lo explícito consagrado en normas locales y a la vez, por ende, internacionales, que hacen parte de lo local cuando son normas como tal, cuando son formas jurídicas, no algo antijurídico, por eso el derecho es un todo y es universal, pero a la vez deben existir los fundamentos del derecho, el trasfondo jurídico, lo implícito jurídicamente, que se hace explícito cuando se especifica, cuando se concreta a la medida del caso. Entonces, esto es lo que permite aclarar cuál es el deber ser jurídico, es decir, aclarar el deber ser jurídico de la publicidad y lograr que ello se atienda, lograr que se atienda el deber ser jurídico a la medida del asunto jurídico preventivo correctivo publicitario en materia de publicidad vinculado de alguna forma, relacionado de alguna manera, ligado de alguna forma con inteligencia artificial, publicitaria digital, ligado de alguna forma con publicidad empresarial comercial, es decir, con la publicidad de la empresa mercantil comercial que en la actualidad se basa principalmente en la inteligencia artificial, la IA. Entonces, esto es lo que permite que se atienda la dinámica jurídica de la IA publicitaria en general de las campañas digitales empresariales, que principalmente, reitero, son digitales, y es lo que permite, por ende, en lo que dependa del alcance del producto y propiamente del todo el Legal Tech existente en el caso, según su naturaleza jurídica, que la publicidad exista válidamente a nivel preventivo y que se detecte la forma del conflicto y la forma, por ende, dentro de ello de la culpa y la forma como se debe asumir ello, la forma de la responsabilidad jurídica por la culpa y, de hecho, incluso permite lograr la forma de asumir esa consecuencia de que se asuma, permite que se asuma la forma de la responsabilidad jurídica derivada de la culpa, permite que se logre precisamente que se termine el conflicto si todo se logra, o sea, se puede lograr y se debe jurídicamente lograr digitalmente, ¿cierto? Y todo es posible que se gestione, que se logre mediante un producto de Legal Tech, siendo el abogado quien en definitiva da su juicio jurídico y propiamente la solución jurídica soportada en Legal Tech. Entonces, es determinante esto porque entonces no se trata de que el derecho se cumpla con incluir unos artículos de unas normas, por ejemplo, sobre publicidad o sobre protección al consumidor o sobre promoción de la empresa mercantil, comercial o sobre libre competencia empresarial o sobre propiedad intelectual o sobre tratamiento de datos personales o sobre los riesgos frente a la inteligencia artificial. No, esto se da cuando se armoniza, concreta y procesa
el todo de lo jurídico a la medida del caso, es decir, cuando es una forma, cuando lo legal tech es una forma de autorregulación jurídica válida, es decir, de aplicar la metodología jurídica y propiamente la forma, alguna forma del cumplimiento del derecho, preventiva y correctivamente. Reitero, preventivamente para que así la publicidad sea válida al existir en un caso válido y correctivamente para así solucionar, al ser la forma de solucionar el conflicto y por ende lograr justicia correctivamente, lo ajustado a lo jurídico de una forma correctiva, siendo lo principal, por supuesto, lo preventivo, es decir, la justicia, es decir, la conformidad jurídica por ende plena en todo momento, es decir, en el inicio en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica involucrando publicidad, donde esté presente una publicidad, publicidad comercial, mercantil, digital, porque esta es la forma de publicidad en la cual nos enfocamos en nuestros programas de entrenamiento Premium Executive Ejecutivo para abogados en Derecho Publicitario Global más Legal Tech. Por eso es que hay una complementación, una relación directa, un vínculo claro, una conexión entre el derecho, la publicidad digital comercial globalmente y lo legal tech. Y por eso los abogados cuentan con alta contundencia jurídica cuando se entrenan en ello. Y por eso son universalmente necesarios y son abogados irreemplazables, se convierten en abogados irreemplazables, se hacen abogados irreemplazables. Entonces, por ejemplo, si tenemos una inquietud jurídica, un problema jurídico sobre cómo se deben tratar datos personales o no personales para una experiencia, por ende, válida de personalización publicitaria, por ende, frente al consumidor. Esto no se aclara con incluir mediante lo Legal Tech unas normas y dentro de ello unos artículos de esas normas o todos los artículos de esas normas sobre protección de los datos personales, porque la protección del dato personal es el efecto del cumplimiento del derecho. No existe como tal el derecho de protección del dato personal. Existe es la libertad y por ende el límite jurídicamente y por ende existe es el consentimiento válido para aceptar o no, cuando es lo procedente, lo necesario, lo válido jurídicamente, para aceptar o no un tratamiento de un dato personal o de unos datos personales, el tratamiento de datos personales. Entonces, esto no se resuelve la forma, los criterios, el deber ser jurídico, el consentimiento en este campo, en este tema y en general, no se aclara con esas normas, sino con el todo del derecho. Así sí queda claro cómo es que existe el consentimiento y a la vez así es como queda claro en el caso de aceptarse el tratamiento cuando se necesite la aceptación jurídicamente, cómo es que existe, así es como se aclara jurídicamente cómo existe, es decir, el deber ser jurídico del tratamiento, cómo es que existe el tratamiento válido de los datos personales involucrados para fines publicitarios en materia de publicidad, con una vinculación publicitaria digital, comercial, empresarial, ¿cierto? Según el caso, a la medida del caso, ¿cierto? Así es como se aclara cómo existe el tratamiento válido de datos. Y no solo conociendo y aplicando unos artículos de unas normas, o todos los artículos de todas las normas, cuyo contenido explícito sea sobre datos personales, sobre tratamiento de datos personales. ¿Cierto? Y por eso es que los actos jurídicos deben ser válidos y por eso se debe tener clara la validez de su causa, su objeto y precisamente de la capacidad de las partes, de la capacidad jurídica, de la forma en la cual las partes de la relación jurídica, del vínculo jurídico publicitario, deben, es decir, la capacidad jurídica de cómo las partes de la situación publicitaria involucrada, del caso de la relación jurídica involucrada en materia publicitaria, deben aplicar ejercer los derechos y deberes, de cómo los derechos y deberes proceden frente a cada quien, según el caso. Y a la vez dentro de ello el consentimiento. Debe existir un consentimiento, el ejercicio válido del consentimiento, alguna forma por ende válida de ejercer el consentimiento por parte de cada una de las personas de la relación jurídica publicitaria. Personas que son, o según el caso pueden ser, personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones, y personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos. Y dentro de las personas como organizaciones, precisamente, existen los representantes que son los seres humanos, según el caso, o pueden existir otras organizaciones representantes de una organización. Entonces, depende de cómo exista la actuación directa y la representación, ¿cierto? O una actuación de un tercero que no representa, pero que de alguna forma afecta la forma de la existencia de las partes de la relación jurídica, ¿cierto? Frente a la gestión publicitaria y así con esa claridad jurídica sobre cómo existe la capacidad jurídica y por ende el consentimiento por parte de cada persona vinculada directamente
y relacionada de una forma indirecta externamente con el caso publicitario, ¿cierto? Y así, o sea, cómo debe existir la validez jurídica en general frente a cada persona, en cada caso vinculado con publicidad, y así, eso es lo que se debe precisamente concretar, aterrizar, instrumentalizar, puntualizar, especificar en indicadores jurídicos, es decir, en información jurídica que se pueda precisamente y se logre ingresar precisamente en la base de datos, ¿cierto? En la biblioteca del producto de Legal Tech involucrado y propiamente del todo del Legal Tech involucrado, creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de Legal Tech existentes, o sea, creado por el resultado de la unión de cada uno de los productos de Legal Tech que existen en el caso, y así existe el conocimiento jurídico por ende válido. O sea, el conocimiento jurídico necesario, requerido, y por ende de una forma oportuna, por ende completa, ¿cierto? Que permite precisamente que de alguna forma pueda existir el cumplimiento del derecho en lo dependiente precisamente del alcance jurídico de la forma, de la naturaleza jurídica, del producto y propiamente del todo del legal tech involucrado. Pero a la vez, perdón, una vez se ingresa a ello, el producto, o sea, propiamente el todo el legal tech debe ser una forma mediante la cual ello se pueda procesar. Pero para que ello se procese válidamente, el producto a la vez se debe usar válidamente por parte de cada abogado que, según el caso, emplee el Legal Tech, por parte de un abogado individualmente, de un equipo de abogados que sean los que manejan el asunto jurídico preventivo, correctivo, publicitario, ¿cierto? Entonces deben emplear válidamente ello y dentro de ese empleo deben precisamente personalizar, o sea, contextualizar todo a la medida del asunto